En esta ocasión vamos a hablar de los enteros negativos, más que nada desde una perspectiva intuitiva, y vamos a ver cómo, junto con el grupo de los enteros positivos y el cero, forman el primer gran grupo de nuestro sistema numérico, que es el conjunto de los enteros. Ahora, la primera pregunta que posiblemente usted se haga es, ¿por qué los números negativos? ¿De dónde surgen? Bueno, la primera referencia que nosotros tenemos de los números negativos es que aparecen al principio de la era cristiana en la India. Los indios que ya habían trabajado con el cero, le habían dado formalidad, no se detuvieron ahí y fueron los primeros en reconocer que en los números negativos había una propiedad que se podía utilizar para reconocer el concepto de deuda matemáticamente, ya que los indios en ese momento trabajaban con un sistema algebraico rudimentario, lo que posteriormente se convirtió en las bases de lo que es nuestro sistema algebraico actual. Así que los indios reconocieron que se podía usar los números negativos para encontrar una contestación a una expresión como esa. Por ejemplo, 3 menos 4 es que, ¿cómo puedo sacar 4 unidades si solamente tengo 3? Y de ahí se le da formalidad a lo que es el número negativo y se desarrollan propiedades alrededor de ellos. Y el resto, pues básicamente es historia. Una buena fuente para esa historia es un documental de la BBC de Londres que se llama La historia de las matemáticas. Es un documental de 4 partes y es una muy buena referencia rápida para crear esa intuición de cómo se fue desarrollando nuestro sistema numérico. Si tiene oportunidad de conseguirlo, es sumamente importante que lo vea. La primera característica de los números negativos es el uso de un signo al frente. Ese guión es lo que le indica a usted que ese es un número negativo. En el caso de los números positivos también podría usarse un signo de más al frente, pero por lo general ese signo se omite. Otra parte importante de los negativos es reconocer cuál es su rol fundamental. Por ejemplo, yo puedo usar los números naturales positivos para cuantificar el mundo que nos rodea. Y en ese aspecto, pues viene siendo un concepto intuitivo, porque yo podría decir, por ejemplo, que tengo 3 carros, pero no se usa decir que tengo -3 carros. Eso no es intuitivo a nuestra naturaleza, por lo menos no en lo relacionado al mundo que nos rodea. Ya cuando usted tome física, pues va a aprender algunas teorías muy interesantes al respecto. Pero por ahora no existe tal cosa como -3 carros. Lo que sí yo podría decir es que, por ejemplo, tengo un déficit de 3 automóviles, o sea, necesito 3 automóviles más. Y para yo trabajar con eso matemáticamente, pues puedo usar los números negativos. Otro ejemplo sería decir que tengo un déficit en mi cuenta bancaria de $3 y matemáticamente yo puedo representar eso como -3 y hacer operaciones con ese número. Cuando uno introduce nueva funcionalidad a un sistema numérico, no basta solo con reconocer su utilidad, sino que también hay que desarrollar las propiedades que lo hagan funcional y que lo integren al resto del sistema. Por ejemplo, una de esas propiedades bien importantes que usted va a conocer de los números negativos es que, contrario a los positivos, los negativos se hacen más pequeños mientras más se alejan del cero. Por ejemplo, en el caso de los números positivos, yo puedo decir que 10 es mayor que 4. Y este símbolo quiere decir mayor que, y este quiere decir menor que. Pero, por el contrario, en el caso de los negativos, -10, que se encuentra más alejado del cero, es menor que -4. Esa es una propiedad de los números negativos y cuando usted los vaya a emplear, tiene que tener presente que esa propiedad existe para que los aplique apropiadamente. Una parte importante de internalizar las matemáticas es tener una idea visual de lo que representan las cosas. En este caso, vamos a hablar de lo que es la recta de los números reales. Esa línea amarilla que se extiende indefinidamente en las dos direcciones, eso es lo que quieren decir estas flechas, es una manera de visualmente interpretar lo que quiere decir los números positivos, el cero y los números negativos. Note que en esta recta los números positivos se extienden a partir de cero hacia la derecha indefinidamente
mientras que los negativos se extienden a partir de 0 hacia la izquierda indefinidamente. Ahora, lo que sí los diferencia es que en el caso de los números positivos, nosotros ya sabemos intuitivamente que, por ejemplo, 7 es mayor que 6, 11 es mayor que 9, 9 es menor que 12, pero lo que usted va a aprender nuevo ahora es que en el caso de los negativos es al revés. Menos 10 es menor que menos 5 es mayor que menos 12. Si usamos en nuestro caso anterior, note que si yo empiezo con 3 unidades de algo y me quitan 4, voy a terminar en menos 1. Por eso es que 3 menos 4 es igual a menos 1. No se preocupe si no entiende esto en detalles en este momento. Esto es solamente una representación. Más adelante vamos a hablar en más detalles de lo que es la recta de los números reales y vamos a hablar de todas las propiedades de los números negativos. Pero por ahora esto le debe dar una idea visual de lo que representan para algunas aplicaciones. Veamos ahora un par de aplicaciones para que usted vaya desarrollando ese concepto intuitivo. Una de las aplicaciones de los números negativos es para indicar dirección. Por ejemplo, vamos a presumir que usted está en un lugar como este, donde hay la intersección de 4 calles, y que usted define que moverse a la derecha o hacia arriba es positivo, mientras que moverse a la izquierda o hacia abajo es negativo. Bueno, con esa información, si yo le digo a usted que usted se está moviendo a más 70 kilómetros por hora, eso solo puede indicar que se está moviendo o hacia la derecha o hacia arriba. En este caso, hacia la derecha. Si yo le digo que se está moviendo a menos 70 kilómetros por hora, eso solo puede indicar que se está moviendo o hacia la izquierda o hacia abajo. En este caso, hacia la izquierda. Más tarde, cuando hablemos de coordenadas cartesianas, pues vamos a ver cómo diferenciar una cosa de la otra. Pero mientras tanto, eso es una aplicación simple de los números negativos. Otro ejemplo de aplicación de números negativos es el caso de las temperaturas. Por ejemplo, suponga que usted está midiendo la temperatura del agua. Nosotros en un momento dado descubrimos que el agua se empezaba a evaporar a los 100 grados Celsius y que se congelaba a una cierta temperatura a la que le llamamos 0 grados y definimos una escala entre 0 y 100 para medir los diferentes grados de energía del agua. Ahora, ¿qué sucede? Momentos más tarde, según la ciencia fue avanzando, descubrimos que 0 grados Celsius no era la temperatura más baja que podía alcanzar el agua, sino que era menos 273.15, a lo que se le llama el cero absoluto, cosa que usted aprenderá más tarde en química. Bueno, en este caso usamos los números negativos para indicar aquellos rangos de temperaturas que caen por debajo de lo que es el punto de congelación del agua, entre 0 y menos 273.15. Ahora, nosotros sabemos que lo que nosotros sentimos como temperatura es en realidad una medida de la actividad molecular o atómica. Así que en ese sentido, nosotros podemos decir que mientras más negativo es la temperatura del agua, menor es la actividad molecular o atómica hasta el caso extremo del cero absoluto. En esa misma línea, nosotros podemos decir entonces que 2 grados Celsius representa un grado de actividad molecular mayor que menos 2, o que menos 100 grados Celsius representa un grado de actividad molecular menor que menos 10 grados Celsius. Por último, vamos a ir trabajando algunos problemas para ir desarrollando la mecánica. Menos 4 entre menos 2 es lo mismo que menos 2. Es un número negativo, radical de 10 no es un entero, y al cuadrado es lo mismo que menos 1. Eso lo va a aprender cuando estemos trabajando con números imaginarios. Raíz cúbica de menos 8 es lo mismo que la raíz cúbica de menos 2 al cubo, que es menos 2. Es un número negativo. Menos 4 entre 1 es menos 4. Eso es un número negativo. Recuerde, todo número tiene un 1 en la parte de abajo. No se escribe porque es obvio que está ahí, pero existe. 16 entre menos 4 es lo mismo que menos 4, que es un número negativo. No importa que el negativo esté abajo o esté arriba o esté al lado. Menos 10 cuartos es lo mismo que menos 5 medios. Es un número negativo, pero no es un entero negativo. 0 no es ni negativo ni positivo. Es un número neutral.
así que no. Y 3/4 ni es entero ni es negativo, es un número racional positivo, así que este tampoco va. Eso concluye este video. Si hay alguna idea con la que me gustaría que usted se quedara de este video es que los números negativos son una consecuencia lógica del sistema decimal que desarrollamos, que no son nada esotérico ni misterioso, sino que son números con unas propiedades especiales que las utilizamos exclusivamente para resolver algunos problemas que enfrentamos en la vida diaria que no se podrían resolver de otra manera.